Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que son superficies cuádricas, ¿ya? La ecuación de una superficie cuádrica es la siguiente: a por x cuadrado más b por y cuadrado más c por z cuadrado más d por x más e por y más f por z más un valor de g igual a 0. Todo eso que ustedes observan ahí es la ecuación de una superficie cuádrica. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Es decir, el problema que tú vas a tener te va a dar esta ecuación de aquí. Esa ecuación te la va a dar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que primero completar cuadrados. X con x, completas cuadrado. Y con y, completas cuadrado. Y z con z, completas cuadrado. Una vez que completes cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a quedar una de las siguientes figuras que vamos a ver ahorita. Pero todas salen de esta ecuación, todas. La primera figura que te podría salir es una esfera. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de una esfera? Es la siguiente: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a un valor r al cuadrado. ¿Ya? Entonces observen cómo es la ecuación. Miren, aquí he completado cuadrados con la x, completado cuadrados con la y, completado cuadrados con la z. Y eso me hace lo que yo les dije en la parte de acá. Completa cuadrado x con x, y con y z con z, y les va a aparecer una de las siguientes figuras que vamos a ir viendo. Entonces esta es la primera figura que podría salir, la ecuación de una esfera. Los valores de h, k y l van a ser el centro de la esfera, h, k, l. Y el valor de r, ojo que aquí es r al cuadrado, el valor de r es el radio de la esfera. ¿Sí? Listo, y eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Esa es la ecuación de una esfera con centro en h, k, l y r en el radio. Por lo general, nosotros trabajamos cuando el centro es igual al 0, 0, 0, es decir, cuando el centro es el origen. Si el centro es el origen, la ecuación de acá arriba te va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación de una esfera con centro en el origen. Pero les recomiendo que mejor se aprendan la de acá, porque la de acá es para cualquier centro. Pero por facilidad de trabajo, siempre se la trabaja con el origen, el centro, ¿no? Y el valor de r va a ser el radio de la esfera. Bien, entonces, esta es la ecuación de una esfera. ¿Cuál es la siguiente figura que podría aparecer? La siguiente figura, figura número 2, va a ser un elipsoide. ¿Sí? La ecuación de un elipsoide. ¿Cuál es la ecuación de un elipsoide? Es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre un valor a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre un valor b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre un valor c al cuadrado igual a 1. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale de la de acá arriba. Completa cuadrado, x con x, y con y, z con z. Simplifican todo lo que tengan que simplificar y les va a quedar algo como esto. ¿Sí? Si les queda algo como esto que está aquí, es la gráfica de un elipsoide. Observen los signos, ¿no? Todos son positivos. Y debe estar igualada a 1. ¿Ya? De igual manera, h, k y l va a ser el centro del elipsoide. ¿Sí? El centro. ¿Ya? Y los valores de a, b y c son los a, b, c, se los conoce como semiejes coordenados. Semiejes o semiejes del elipsoide. ¿Sí? Semiejes del elipsoide. Bien, ¿cuál es la gráfica de un elipsoide? Pues tiene esta forma. Es como la
la forma de un balón de fútbol americano. ¿Ya? De esa manera, algo de esa forma. Es como que una elipse la hagas rotar. ¿Ya? Entonces ahí imagínate, una elipse rotada, te queda algo como esto que está aquí. Ese es el gráfico de un elipsoide, ¿sí? Una elipse rotada. En el siguiente video ahí vamos a ver ejercicios de superficies cuádricas, ¿sí? Para que ustedes observen cómo es que se llega a este gráfico, ¿sí? Ahorita vamos a ver solamente la parte teórica. La tercera figura que vamos a ver se llama un hiperboloide. Hiperboloide de una hoja. ¿Sí? El gráfico, vamos primero empezando por el gráfico del hiperboloide, como la palabra lo dice, ¿no? Hipérbola, está formado por dos hipérbolas. Voy a dibujar hipérbolas de esta manera. Está formado por dos hipérbolas y esas hipérbolas las tienes que hacer rotar. Entonces este va a ser el eje de rotación o el eje de simetría, ¿no? Se podría decir. Entonces la haces rotar alrededor del eje de simetría y lo que te va a quedar es un gráfico como este. ¿Sí? Algo como ese. Ese gráfico que ustedes observan ahí es el gráfico de un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? ¿Ya? O sea, son dos hipérbolas que están rotadas, nada más. Ya podemos hacerle aquí una especie de efecto, ¿no? Algo como esto y luego acá también. Para que se vea un poquito mejor, nada más. ¿Bien? Ese sería el gráfico del hiperboloide de una hoja. Esto de aquí no, porque este es el eje de simetría, ¿no? Este es el eje de rotación, como quien dice. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de esta figura? La ecuación es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de un hiperboloide de una hoja. A ver, aquí ustedes pueden observar que es similar a la de un elipsoide, solo que ahora aparece un signo negativo. Este signo negativo lo que te indica es el eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría. Es decir, alrededor de qué eje vas a hacer rotar las hipérbolas. ¿Ya? Entonces aquí el signo negativo lo tiene la z, entonces las hipérbolas las hacen rotar alrededor del eje z. Pero este signo negativo puede estar tanto en la y como en la x. Es decir, también se pueden dar estos casos: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Miren, también puede darse ese caso. O sea, lo que cambió fue el signo negativo nada más. Ahora el signo negativo está en la y. Quiere decir que el eje de simetría es el eje y. O sea, este hiperboloide estaría acostado y ya no vertical como está aquí. O el signo negativo puede estar en la x también, es decir, de la siguiente forma: y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Sí? Se pueden presentar cualquiera de los tres casos. Entonces lo que cambia es el eje de simetría. En este caso el negativo está en la x, por lo tanto las hipérbolas se las hace rotar alrededor del eje x. El centro de
el hiperboloide, el centro está por aquí. El centro va a estar siempre en H, K, L. ¿Sí? H va a estar con la X, por eso miren que no les cambié las variables. K va a estar con la Y L va a estar con la Z. ¿Sí? Bien, entonces este gráfico aparece también de esta ecuación que ustedes observan aquí. ¿Sí? Bien, como cuarto vamos a tener lo que es el hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? El anterior era de una hoja, el de aquí se llama de dos hojas. Ya, primero, ¿cuál es el gráfico? El gráfico vamos a tener algo como esto. Aquí va a estar el eje de simetría. Este eje de simetría puede ser el eje Z, X o Y, cualquiera de los tres. Por aquí va a estar el centro de la figura. El centro, recuerden que siempre va a ser H, K, L. Como se llama hiperboloide, pues van a ser de dos hipérbolas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener una hipérbola. Acá vamos a tener la otra hipérbola. Y la hacemos rotar alrededor del eje de simetría de esta forma. O sea, la hacemos rotar. Esta hipérbola la hace rotar y se te forma algo como esto. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, ese vendría a ser el gráfico de un hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? Ese sería el gráfico. Ahora, ¿cuál es la ecuación de esta figura? La ecuación es similar a la anterior. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado, solo que ahora está igualada a menos 1. Miren que es similar al hiperboloide de una hoja, solo que está igualada a menos 1. ¿Sí? El signo negativo, ¿qué cosa te indica? Te indica el eje de simetría o el eje de rotación. ¿Ya? Pero ese signo negativo puede estar tanto en la X o en la Y, es decir, puede darse también en este caso X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más Z menos L al cuadrado sobre C cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a menos 1. También podría darse ese caso. En este caso el signo negativo está con la Y, por lo tanto el eje Y vendría a ser el eje de rotación o eje de simetría, ¿no? O también podría darse el otro caso, donde esté el negativo en la X. Entonces quedaría así, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado igual a menos 1. También podría darse ese caso. En este caso el negativo está con la X, por lo tanto el eje X viene a ser el eje de simetría o de rotación. ¿Ya? El gráfico viene a ser esta figura que ustedes observan aquí. La quinta figura viene a ser lo que se conoce como un cono doble. ¿Ya? Entonces ahí más o menos ustedes ya pueden tener la idea de cuál va a ser el gráfico, ¿no? Pero igual lo voy a dibujar aquí. Aquí va a estar el eje de simetría. Aquí va a estar el centro del cono. El centro está en H, K, L. ¿Sí? Y como la ecuación dice, no, cono doble. Son dos conos. Entonces por aquí está un cono. Por acá está el otro. Y, o sea, son dos rectas, ¿no? Dos rectas. Y se la hace rotar alrededor del eje de simetría, es decir, de esta manera. Y ahí tenemos el cono doble, ¿sí? Tengan cuidado porque el cono debe rotar alrededor del eje de simetría. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de un cono doble? La ecuación es la siguiente, es similar a la anterior. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos
z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a 0 ahora. Esa es la diferencia. El hiperboloide de una hoja está igualado a 1, el hiperboloide de 2 hojas está igualado a menos 1 y el cono doble está igualado a 0. Aparece este signo negativo que lo que indica es el eje de simetría. ¿Sí? El signo negativo está en la z, por lo tanto el cono gira alrededor del eje z. Y asimismo este signo negativo puede estar tanto en la y como en la x. ¿Sí? Eso es todo con respecto al cono doble. Bien, vamos a tener una sexta figura. Ya, el nombre de esta figura se llama paraboloide elíptico. ¿Sí? Ese es el nombre de esa nueva figura, paraboloide elíptico. El gráfico viene a ser de la siguiente forma. Ver, aquí tengo el eje de simetría. Por aquí voy a tener al centro, pero en este caso ya no le vamos a llamar centro, sino que le vamos a llamar vértice. El vértice va a estar en H, K, L. ¿Sí? Ahí va a estar el vértice. Miren el nombre, paraboloide, o sea, quiere decir que nace de una parábola. Entonces vamos a tener aquí una parábola y esa parábola la hacen rotar alrededor del eje de simetría y vamos a tener lo que se conoce como un paraboloide elíptico. ¿Sí? Ese sería el gráfico. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esta figura? Pues la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a z menos l. De esa manera. ¿Sí? Entonces observen que yo tengo dos variables cuadráticas, pero aparece una variable lineal. ¿Ya? Entonces la variable lineal indica el eje de simetría. O sea, en este caso la z es la variable lineal, por lo tanto el paraboloide gira alrededor del eje z. ¿Ya? Pero también puede girar alrededor del eje y o alrededor del eje x, ¿no? Es decir, de la siguiente forma: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a y menos k. De esa forma. En este caso la y es la variable lineal, por lo tanto el paraboloide gira alrededor del eje y. El signo, observen que todos son positivos, ¿sí? Y obviamente el vértice, eso no cambia, el vértice ya lo escribí acá, está en HKL. H, K, L. Y si quiero que rote alrededor del eje X, entonces la X debe ser la lineal, ¿sí? Es decir, de la siguiente manera: y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a x menos l. De esa forma. ¿Ya? Entonces se pueden dar cualquiera de los tres casos, eso depende del eje de simetría, ¿no? La variable lineal te indica cuál es el eje de simetría. Lo que tú tienes que graficar simplemente es el vértice y una parábola. Entonces graficas una parábola y la haces rotar. ¿Cómo graficas la parábola? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a resolver ejercicios de todo lo que tiene que ver con superficies, tanto cilíndricas, superficies de revolución o superficies cuadráticas o cuádricas, que es lo mismo. Y por último vamos a tener la séptima gráfica, ¿no? Se llama paraboloide hiperbólico. ¿Ya? Primero, vamos viendo cuál es el gráfico del paraboloide hiperbólico. A ver, tengo aquí al eje de simetría. ¿Ya?
Lo que hay que tener cuidado con esta gráfica es que esta gráfica no rota, ¿sí? No va a rotar, simplemente es como un reflejo. Lo que está a la derecha se copia a la izquierda con respecto al eje de simetría. Pero no tienen que hacerla rotar, esta gráfica no rota. A ver, miren, observen. Aquí va a estar el centro de la gráfica. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle C nomás. C va a ser el centro de la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una parábola cóncava hacia arriba. De esta manera. La voy a hacer un poco grande para que se vea bien. Vamos a tener dos parábolas cóncavas hacia abajo, aquí en los extremos. Una parábola cóncava hacia abajo, voy a hacer la grandecita para que se vea bien. Y acá en el otro extremo, otra parábola cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y acá se me va a formar una hipérbola, en la parte de acá abajo, miren, unir este punto con el punto de acá. Entonces, aquí se me forma una hipérbola de esta manera. Y en la parte de acá también se forma una hipérbola. Unir este punto con el punto de acá. Vamos a hacerlo un poquito más arriba para que se vea mejor. Aquí. Y por acá sale. Listo, miren que en la parte de acá abajo hay dos hipérbolas, ¿sí? Y aquí en el centro ustedes pueden trazar una pequeña parábola aquí, de esta manera. Y ahí se puede ver el efecto de la figura. Esta figura tiene la forma de una silla de montar, ¿sí? Esa silla donde ustedes se han visto en los caballos, que les ponen encima de los caballos, ¿no? Es una silla de montar. Este punto que ustedes observan aquí, que es el centro, se lo conoce como punto de silla. Es un punto que no es ni máximo ni es mínimo, es un punto de silla. ¿Cómo pueden saber eso? Miren, observen esta parábola. Esta parábola es cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, este punto vendría a ser un mínimo. Pero esta parábola que está aquí, la última que hice, esta parábola es cóncava hacia abajo. Como esta parábola es cóncava hacia abajo, este punto vendría a ser un máximo. ¿Sí ven? Entonces es un punto que no es ni máximo ni mínimo. Se lo conoce como punto de silla. O también pueden imaginarse la forma de una de esas papas, las papas que vienen en esas funditas, ¿no?, que ustedes comen. Ese de ahí también es un paraboloide hiperbólico. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de esta figura? La ecuación de esta figura es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a z menos l. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, es similar a la anterior. Hay una variable lineal, pero aquí lo que cambia es el signo negativo, nada más. Ya, lo que indica el eje de simetría, miren que esta figura no rota, ¿sí ven? Es solo como un espejo, lo que está a la derecha a la izquierda, no tiene que rotar. El eje de simetría te lo indica la variable lineal, ¿sí? Entonces, pero la variable lineal también puede estar en la x o en la y, como ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Ya? Es decir, de la siguiente manera, ¿no? Y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a x menos h. O puede darse el otro caso, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual a y menos k. Entonces la variable lineal te indica cuál es el eje de simetría, pero esta figura no tiene que rotar. Ya esta es la figura más complicada de graficar, así que traten de practicarlo. ¿Ya? Bien, chicos, entonces esto viene a ser todo lo que tiene que ver con superficies cuádricas. En el siguiente video vamos a resolver ejercicios de todas las figuras que hemos visto: cuádricas, cilíndricas o de revolución.